La historia de este culto tiene un largo proceso en su evolución. Se puede dividir en dos etapas. Una larga etapa de gestación donde se fueron conjugando los distintos elementos que va desde la época prehispánica pasando por el catolicismo de la época colonial, llegando hasta la mitad del siglo XX, una rápida etapa donde el conjunto de estos elementos da a la figura su actual apariencia, esto último achacado a un entorno de marginación social, pobreza y delincuencia. Su origen sincrético, este origen muestra detalles de un sincretismo entre distintos elementos de culto prehispánico por los muertos, los dioses aztecas y mayas relacionados y de la Iglesia Católica. Los principales elementos encontrados que se pueden distinguir son los siguientes: Apuch, dios maya rey de Xibalba, el inframundo, descrito como un esqueleto o cadáver con un rostro de jaguar o búho adornado de campanas. Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, dios y diosa de la muerte aztecas, la oscuridad y el Mictlán, la región de los muertos. Día de Muertos, una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre y comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. La unción de los enfermos, en la que se pide a un dios una santa muerte, es decir, morir en amistad con Dios en el caso de que el enfermo se encuentre en estado terminal. Apocalipsis. La Biblia coloca la muerte como uno de los jinetes del Apocalipsis en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis y la muerte y el Hades en la última mitad del capítulo 20 del Apocalipsis. San Pascual o San Pascualito Rey. En la región católica se refieren a San Pascual Bailón, originado en Guatemala y el estado mexicano de Chiapas. Se representa como un esqueleto humano y ha sido objeto de rechazo de la propia religión católica desde su origen y su culto prohibido por la Inquisición y rechazo hasta hoy, en que persisten su veneración. Al igual que la muerte, se le adicionan colores en las ropas con que se represente o en las velas que se le ofrendan, que representan las diversas peticiones favorables o adversas según sea el caso. La muerte. En la cultura helénica y occidental, desde tiempos remotos, existe en la mitología la figura de la muerte. La imagen de esta personificada que se ha hecho más popular es la de un esqueleto con una guadaña y en ocasiones con una túnica negra que lo cubre desde la cabeza hasta los tobillos. En la iconografía de tal figura se pueden ver claramente estos elementos en el culto actual. Sustituto de la advocación mariana. Para los antropólogos es notable e innovador que la Santa Muerte sea una figura femenina. Sí que del mexicano está muy presente la figura de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte es una alternativa moderna, en el cual su vestimenta recuerda a la de las vírgenes de los altares y a la ornamentación funeraria en las monjas de la época colonial. De hecho, esta es la confusión que muchos creyentes también le llaman de forma cariñosa Virgencita. En el mismo sentido, el periodista José Gil Olmos la llama la Virgen de los Olvidados. Las raíces de la creencia datarían de la época prehispánica, bajo el nombre de Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, como el dios y diosa de la muerte, la oscuridad y el Mictlán, la región de los muertos. Así se manejaba un concepto de dualidad en la religión azteca, y a este lugar iban los hombres y mujeres que morían de causas naturales, pero el camino no era fácil. Antes de presentarse ante el señor y señora de la muerte, había que pasar numerosos obstáculos, piedras que chocan entre sí, desiertos y colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal, viento de filosas piedras de obsidiana y un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un perro que era sacrificado el día de su funeral.
de esta rama se puede asociar el animismo prehispánico con el variado santoral católico al estilo de la santería cubana, que combina tradiciones animistas africanas con el catolicismo. En la tradición se le entregaba a los dueños del inframundo ofrendas. Este era un detalle muy importante, ya que con el tiempo estas ofrendas seguirían presentes en los altares de la muerte. Tlantecuhtli y Mictezacihuatl fueron sin lugar a duda las deidades a quienes se encomendaban a los muertos, pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro ceremonial de la antigua ciudad de Tenochtitlan. Algo de estas creencias prehispánicas aún serían latentes en la cultura popular mexicana, concretizándose así en este culto, el cual el 2 de noviembre o Día de Muertos se festeja el día con los antepasados muertos, o la idea de que los muertos no hay que recordarlos con tristeza, sino con alegría como ellos vivieron, por lo que es muy popular el llevar música bailable a los entierros. En la santería, la muerte se sincretiza con olla y en palo mayombe con centella notki. En la actualidad, el culto de la muerte se remonta al año de 1795, cuando los indígenas adoraban un esqueleto al que llamaban muerte en un poblado del centro de México, y hay testimonios de que este culto permaneció oculto en los últimos 2 siglos. La leyenda más popular, que se supone transmitida de boca en boca, indicaría que este culto haya estado naciendo alrededor de los años 60, cuando en Catemaco, Veracruz, México, un local vio la figura de la muerte dibujada en las tablas de su choza. Fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y la canonizara, pero este se negó rotundamente, tachándola como rito de sanatismo. De ahí que este culto se difundiese de persona a persona, sin tener una organización fija, por el temor a ser visto como satánico, por lo menos hasta el día de hoy. Se le daría a conocer el culto en el estado de Hidalgo, México, en el año de 1965. La muerte es así adorada o venerada sobre todo por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, pero los habitantes urbanos de hoy en día también invocan a esta figura para la protección y la recuperación de la salud, o aún miembros secuestrados de la familia. La similitud con el culto a la Santa Muerte, paraguayo, argentino, se evidencia en esta solicitud de aquellos que ponen en riesgo su vida. También en el culto sudamericano se pide a San Muerte por una muerte no violenta ni dolorosa. La muerte puede ser representada como una figura masculina o femenina, dependiendo el caso, y lo visten de manera tenebrosa, con guadaña y un rosario. Otras ocasiones la muerte es femenina, vestida con una túnica larga blanca de satín y una corona de oro. Entre el año de 1990 y 1999, el presidente Carlos Salinas de Gortari emprendió reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con la finalidad de mejorar las relaciones entre el Estado y los distintos tipos de religiones, otorgando mayores libertades por medio de modificaciones que le permitirían gozar de personalidad jurídica. La mayoría de la libertad de ejercer un culto desde 1992 y la crisis económica de México en 1994 se desencadenaron el deterioro de las condiciones sociales, provocando marginación, pobreza y delincuencia, aunados con un aumento del fervor por nuevos cultos, mismo que le permitieron a la Iglesia Católica tradicional y al culto de la muerte emprender su crecimiento. Independientemente, pero en algún punto no muy bien esclarecido, los dos cultos que independientemente crecían se vieron reforzados y se fusionaron en una forma de conveniencia. Entre el año 2000 y 2009, la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional solicita formalmente su registro a la Secretaría de Gobernación, omitiendo en tal solicitud el culto a la imagen de la muerte. El registro es otorgado el 4 de abril del 2003, empezando a mostrar el crecimiento considerable de su presencia en los medios de comunicación a lo largo de todo el territorio nacional, valiéndose de la imagen de la muerte, misma que la declararon como figura de veneración en una fecha posterior a la obtención del registro durante el 15 de agosto del año 2003. A la par con la desregulación, durante los gobiernos de alternancia en México se vio un incremento de las fuerzas y pugnas entre los carteles del narcotráfico y entre los carteles y el Estado. Muchos atribuyen también el aumento de seguidores al culto debido a una apología popular, narcocorridos,
de los grandes jefes de la droga o de secuestradores, de los cuales también se cuentan muchos seguidores de la muerte. El 29 de abril del año 2005, la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la CEGOP emitió en su boletín número 87 que el culto practicado por la Iglesia Católica tradicional infringió los estatutos dispuestos en el artículo 29, fracción 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México, haciéndose acreedores del retiro de registro por parte de tal dependencia. Oficialmente, tal disposición fue resultado de una denuncia expuesta por Noé Guillén, anterior ministro del mismo culto, quien había sido expulsado por sus propios compañeros debido a confrontaciones de índole personal con otros ministros. El retiro de tal registro tendría las siguientes consecuencias para el culto: pérdida de la personalidad jurídica, que a su vez conlleva la pérdida de lo siguiente: el derecho de integración patrimonial propio, el derecho de celebrar actos jurídicos, el derecho de internar al país ministros de culto de nacionalidades extranjeras, el derecho de transmitir y o difundir actos de culto religiosos a través de medios masivos de comunicación. En el año 2010, al poder operar iglesias de esta denominación sin tener registro, David Romo Guillén, líder del culto, anunció que la muerte tendrá su catedral en la Ciudad de México para el año 2010, teniendo una extensión de 1,200 metros cuadrados, 2 niveles, capacidad para 500 personas sentadas y lugar para criptas, con un costo total de 38 millones de pesos. El Papa Católico Francisco, en su visita a México durante el año 2016, condenó al culto de la Santa Muerte, argumentando que hay tantos que, seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte. Crímenes asociados al culto. En el año 2012 se sentenció a 66 años de cárcel al líder del culto David Romo Guillén por robo simple, secuestro y extorsión. El 28 de marzo del 2012, la Policía Estatal de Sonora detuvo a 8 personas que fueron presuntamente señaladas como responsables del asesinato de 2 menores y una mujer. En este culto, que ve a la Santa Muerte como algo innegable en la vida, hay una ley natural y que se tiene que aceptar. Se entiende a la muerte como un ser sufriente que se encarga de un trabajo penoso, que se le dio un gran poder, pero una carga aún más grande. Recibe su poder de Dios, a quien obedece, al ser la muerte un elemento indispensable para la vida de todo ser humano. Bajo esto se ve a la muerte más como un ángel que como cualquier otra cosa. La muerte es justa y pareja para todos, pues todos vamos a morir. Este es el ideal principal de la personalidad que se entiende de la Santísima, como también se le conoce, por lo que cuando se pide algo se sobreentiende que no es recomendable pedir nada negativo para una persona. Al hacer esto, la Santísima se puede o no ofrecer alguna ofrenda a cambio, misma que pueden variar en todo sentido. Pueden ser desde algo material como veladoras o mejoras al altar, o cosas simbólicas como el cantarle, echarse un tequila juntos, sacarla a pasear o vestirla de fiesta. También son válidas cosas como hacer las paces con algún familiar, cambiar algún hábito o cualquier cosa que dicte el corazón. La Santísima espera que se le cumpla lo que se le dice, y es más recomendable no ofrecer nada a cambio del favor que ofrecer. Algo así como no se tiene la seguridad de cumplir o que se puede olvidar. El trato que se tiene a las imágenes de la muerte y el culto en general es un trato más de sinceridad y compañía, muy diferente al habitual temor a los rituales religiosos. El caso es tratar a la imagen como si fuera algún miembro más de la familia y mostrarse ante ella sin temerle ni faltarle al respeto. Cuando una persona se informa sobre el culto, la primera información que recibe es que se debe de retractar antes de iniciar, si es que tiene algún temor al respecto, y nunca deberá faltarle el respeto a la Santísima. El trato que debe recibir debe ser el mismo trato que se le da a una persona real, por lo que es muy común ponerle dulces en los altares, que se platique con la imagen en voz alta o que se tome junto a los altares. Se trata de hacer con la Santísima lo mismo que se puede hacer con algún amigo o miembro de la familia. Un venerador tiene como ideales el evitar toda actitud que limite la vida humana, como los miedos, tristezas, el odio, envidias, etc. Psicológicamente, desde que se empieza a analizar los miedos y a irlos perdiendo,
ya sea confrontándolos o aceptándolos, como es el caso del hecho de que vamos a morir. La persona tiende a reflexionar más sobre lo que en verdad quiere de la vida y las cosas que la pueden hacer feliz. Este culto se basa en el respeto, así que no va contra de ninguna religión, aunque en el caso de la cristiana, esta va en contra del culto a la muerte, pues cuando Cristo resucitó al tercer día, la venció para quitarle su poder sobre la humanidad, y así podemos tener resurrección juntamente con Cristo. ¿Cuáles son las formas de culto? Las estatuas de la Santa Muerte se hacen en colores rojo, blanco y negro, para el amor, la suerte y la protección respectivamente. Las ofrendas a la muerte incluyen flores, tequila, comida e incluso tabaco y marihuana. Las capillas públicas a la muerte se adornan con rosas y botellas de tequila y se encienden velas en su honor. Principales elementos característicos de la estatuilla de la muerte son una balanza que representa la justicia, una guadaña con la que se cosecha las almas y un pequeño mundo que carga en una de sus manos representando su impacto en el mismo, y un reloj de arena que señala el paso del tiempo. La figura es humanoide andrógina, aunque tiende a tener más semejanza con la figura femenina. Esto debido a la idea de que si nacimos de una mujer, morimos por una. Es un esqueleto cubierto con una túnica que cubre todo menos la cara y sus manos. En México y Estados Unidos se hacen y se venden al público novenas de la muerte, medallas y velas, de manera similar a otras culturas alrededor del mundo. Las figuras de viejos cultos en México están sincretizados a veces como santos. Por otra parte, se puede presentar simplemente una reinterpretación religiosa de la gente tradicional, y católicos ortodoxos practican el rezo para recibir una muerte bendecida en un estado de tolerancia. Sus rezos, oraciones y los novenas contienen a la Santísima Trinidad. Mientras que existe una cierta visión de la muerte como figura de la magia negra, existen otras opiniones de ella como específicamente un santo católico digno de veneración. Otro dato muy importante es que la representación esquelética es la similitud de todos los seres humanos al abandonar la existencia. Sus ojos rojos encierran el simbolismo de la sangre que une a todos los seres humanos, sin excepción, y el color de su vestimenta depende de las peticiones del creyente y son los siguientes. La Santa Muerte, de los 7 poderes, posee 7 colores diferentes en alusión a que se le hacen todo tipo de peticiones. El color blanco, este simboliza el bienestar y la pureza que alguien puede necesitar en su vida. El color hueso, este color es colocado en los negocios y hogares para conseguir paz, armonía y éxito. El color rojo, este color representa aquellas peticiones de amor y simboliza el color de la sangre que recorre nuestro cuerpo y se acumula en el corazón como las emociones. El color azul, este color es predilecto para las peticiones en el plano profesional para lograr el éxito laboral y el buen ambiente en el trabajo. Color amarillo, socorrida por aquellos que quieren soluciones a problemas menores y por aquellos que no encuentran la salida a aquello que los aqueja. El color dorado, este color permite la tranquilidad económica tanto en los negocios como en el hogar. El color ámbar es ideal para los hospitales y centros de rehabilitación de personas con problemas de drogas y el alcohol. Esos son los 7 colores que representan a la Santa Muerte, pero de esos 7 colores aún quedan 4 colores que también son referentes a esta Santa Muerte. El color verde representa el ideal de la solución a problemas de leyes y justicia para que los problemas se resuelvan con plena imparcialidad. El color café, socorrido para tener la fortuna de salir ileso día con día en cuanto a cualquier problema que pudiera surgir. El color negro, este color representa la protección total en cuanto a magia se refiere y el equilibrio entre el bien y el mal. El color morado es venerada por aquellos que buscan despertar sus capacidades psíquicas y desarrollar su espiritualidad. Así como existen los 7 colores y estos 4 extras colores, también existen diversas representaciones de la Santa Muerte que varían de acuerdo a la posición en la que se le coloca. La número 1, en cuclillas, esta representa la búsqueda del ser humano por sus anhelos y el desarrollo de la paciencia para poder obtenerlos. La número 2, parada con una guadaña en mano. Esta representa la justicia y la equidad de la muerte. La número 3, sentada en un trono, representa a la muerte como un rey,
ante el cual todos habremos de comparecer al final de nuestros días. El número 4, con reloj de arena, representa el tiempo que se consume en la vida de cada ser viviente, para recordar que sin importar el origen de cada uno, el fin es la muerte por igual. Para concluir el tema de la Santa Muerte, vamos a dar lectura a un pequeño ensayo de Lorenzo Luébanos. El culto a la muerte existe en México desde hace más de 3000 años. Los antiguos pobladores de lo que hoy es la República de México concebían a la muerte como algo necesario y que le ocurre a todos los seres en la naturaleza. Tenían por seguro que los ciclos en la naturaleza, como la noche y el día, la época de secas y la de lluvias, eran el equivalente a la vida y la muerte. Así comenzaron a representar a la vida y la muerte en figuras humanas descarnadas por la mitad. Estas imágenes simbolizaron la dualidad entre lo vivo y lo muerto, lo que llevamos dentro y fuera, la luna y el sol. Podemos decir que es entonces cuando comienza un culto a la muerte que se extiende por todos los rincones de México antiguo. Son devotos muchísimas culturas como los mayas, zapotecas, mixtecos, totonacas y otras más. Pero uno de los pueblos donde el culto a la muerte adquirió más fuerza fue el de los mexicas o aztecas. Este pueblo, considerado como uno de los más aguerridos de que se tenga noticia, llevó a los extremos la devoción a la muerte. Sin duda alguna, se puede decir que el caso de la Santa Muerte es un culto universal que ha tenido y aún tiene lugar en pueblos de todo el mundo, y fue censurado por los invasores europeos desde África hasta América. Por lo tanto, determinar el origen es impreciso, pues la muerte como símbolo de temor y respeto ha existido en todo el globo. Cabe mencionar que en México el culto a la Santa Muerte nace en Córdoba, Veracruz, a mediados del siglo XIX, cuando un chamán local aseguró que la muerte se le apareció en un sueño ordenándole que difundiera su culto por todo el mundo. Como hemos visto en este recorrido de la Santa Muerte, sus orígenes son imprecisos, pero vemos que estaba muy arraigada en la época prehispánica. Cabe mencionar que no importa cuál sea la religión que uno profese, no importa cuál sea el Dios que uno venere, aquí lo importante es aprender un poco sobre las religiones antes de opinar. Como hemos visto, la Santa Muerte no está relacionada con el ocultismo como se hacía menciones o se menciona, simplemente que la muerte o la Santa Muerte es la mediadora entre la vida y la muerte.